Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Urondo, como todas las semanas a partir de las 7 de la tarde en todas las plataformas de la agencia. Esta tarde vamos a estar conversando con Alejandro Risotti, escritor en realidad de un libro sobre Kiss en Argentina. Digo escritor en realidad porque no sos ni escritor ni periodista, Alejandro, sos diseñador gráfico. Así que bueno, nada, también toda una curiosidad para abordar un libro. Y bueno, te agradezco mucho por otro lado por este rato Sí. con la agencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, tal cual, yo no soy escritor, yo soy diseñador gráfico, pero bueno, la pasión de fan de hace casi toda mi vida, hace 26 años que soy fan de Kiss, esa pasión me llevó a impulsar a escribir este libro que salió hace un par de meses, ahora en julio. Y bueno, la pregunta que se me impone es, viste, cuando uno ama una banda, a veces Sí, es difícil encontrarle, viste, los puntos débiles, ¿no? Uno, por sí, compasión muchas veces, ¿no? Acepta cosas. ¿Se te fue muy difícil tomar distancia del fanático, del amor que sentís por Kiss para escribir una historia de una banda que bueno, tiene una historia muy grande sí. con nuestro país, ¿no? Sí, sí, traté de despegarme un poco del papel de fan, ¿viste? De fan ciego que defiende todo lo que hace. No soy de ese tipo de fans que defiende todo, que me gusta todo. Es mi banda favorita, pero bueno, no los tengo como si fuesen dioses o como si hay algo que no me gusta, digamos, no le doy mucha bola, pero me enfoco en lo que me gusta. Y sí, para el libro traté de despegarme de ese papel de fan para no hacerle un poco más de seriedad, ¿viste? Un poco más de objetivo, no tan que no se note tanto ese papel de fan, no era un poco la idea esa despegarme un poco de eso. Así que creo que Vos lo hablaste un logré. poco, ¿no? Vos hablás un poquito también, ¿no? De tratar de despegarte un poco y de ser objetivo, Sí, hasta también en la crítica, que es parte también un poco, tal vez del que el que entiende bien el sí. fanatismo por algo, por alguien, ¿no es cierto? Digo, eh, ¿qué parte identificás vos, digamos, como quizá la parte que más crítica le podés hacer a Kiss y por qué? Sí. Sí, sí, hay muchas cosas que no me gustan, bueno, pasando por discos, formaciones, pero bueno, como te decía antes, trato de no enfocarme mucho en lo que no me gusta, Ujú. sino darle importancia a lo que me gusta, porque bueno, el quisero tiene eso mucho últimamente de quejarse, sobre todo ahora por la formación actual, que para los que no saben, bueno, hay dos miembros, Eric Singer y Tommy Tiger, que reemplazan a los miembros originales, que usan su Ujú. maquillaje, su traje, entonces bueno, eso entre muchos fans ha creado como un poco de una pequeña grieta, entre comillas, que Sí. bueno, hace que hay muchos que no defienden eso, que no le gusta, pero bueno, como te digo, yo trato de no enfocarme en eso y le doy más bola a lo que sí me gusta. Ahora, es increíble también esto que decías, bueno, porque viste que cada violero, por lo menos de Kiss, tiene su legión de seguidores. Eso también es Sí, increíble, ¿no? Y también lo sí, hace sí. único el fenómeno, me parece. Sí, sí, el haber tantas formaciones distintas y periodos de la banda y demás, eh, han pasado bastantes violeros y sí, cada uno ha dejado su impronta y ha influenciado a otros músicos. Sobre todo Ace Frehley, que es el original de los 70. Claro. Bueno, y para la tapa, acá tengo el libro. Sí, Para la tapa elegiste la formación original, ¿no es cierto? La primera, la sí, histórica. exactamente. Sí, muchos no me han como criticado o no entendían mucho porque en realidad uno ve el título de aquí en Argentina y le da una idea como si fuesen los shows. Obviamente están todos los shows desde que vinieron en el 94 hasta este año, pero en realidad la historia de aquí en Argentina empieza en el 76, cuando Microphone lanza el primer disco de ellos, acá la edición nacional. Entonces, bueno, elegí una foto de esa época. Sí crea un poco de confusión y demás entre algunos fans por ese motivo, porque bueno, creen que el libro habla solamente de los shows, pero no es así. Va del 76 hasta este año inclusive. Vos sos un chico muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenés? ¿Te puedo preguntar la Más o edad, menos, Alejandro? 38. Más o 38. Y empecé en el 96 a escuchar Kiss a los 12. Así que bueno, más, ¿cuál Perdón, cómo te conectas? ¿Cómo llegas al perdón, justo mundo se escucha Kiss? ¿Cómo te entrecortado. conectas Perdón. con la banda, por Perfecto, ahí ejemplo, te escucho en bien. particular? Sí, fue medio de casualidad, por un amigo del colegio que el hermano había grabado un cassette, el Dress to Kill, que es el tercero de la banda. Y en esa época, bueno, éramos fan de Nirvana cuando teníamos 10, 12 años. Y de un lado estaba un Ujú. disco de Nirvana, del otro lado este disco de Kiss. Y bueno, fue medio de casualidad entonces. Y para esa época también un primo que le gustaba el rock, un poco más grande, también me regaló una remera. Entonces, y bueno, después me terminé como de conocerlos
cuando en la gira Reunión en el 96 había un movimiento mediático bastante grande y había un programa de MTV que se llamaba Hora Prima, que pasó un Ujú. especial y bueno, ahí fue como que pude conocer un poquito más. Yo me acuerdo era chico, en los 80 yo tenía 7 años, 8, eh, y me acuerdo, bueno, las figuritas de Kiss, me acuerdo de un Sí, póster pequeño que tenía, y a ver si me puedes ayudar a ubicarlo en tiempo y espacio de a qué sí, pertenece, Alejandro. Era donde está, ellos que parece que vienen de maltrechos de una guerra, ¿viste? Están todos ensangrentados, sí. con vendas, Ah, con bien. sangre, Sí, una bandera. esa es una foto, bueno, que salió el póster originalmente en Estados Unidos, que se Ujú. llama, es un tramo de la gira de Destroyer que se llama The Spirit of 76, el espíritu del 76, que es, bueno, un poco una parodia también a las guerras civiles de Estados Unidos y demás, donde se lo ve a Peter Criss ensangrentado y con un tambor en la mano, así que bien, un poco basado en la guerra civil de Estados Unidos. Yo te cuento que también mi primer cassette fue justamente de Kiss. Cassette, estamos Ah, hablando. mira, Y sí, recuerdo que era, según me contó alguien por ahí, vos me vas a ayudar seguramente también, una versión muy extraña, muy rara. Estaban las cuatro caras de ellos, ¿viste? sí, Ace, Paul, Peter y Jim, ¿no? En un sí, cassette, las cuatro, como un compilado. Después uno lo vio con los años, los discos, yo recuerdo los vinilos de los sí. cuatro rostros. Pero esto era un cassette con las cuatro caras juntas. Exactamente, acá salió en el 80, bueno, en el 78 en Estados Unidos salieron 4 discos solistas de ellos bajo el título de Kiss, si bien eran con otros músicos y demás, y fue una movida bastante grande de algo diferente que nunca había hecho ninguna banda. Y bueno, acá como no se editaron los discos por separado, en varios países, incluido el nuestro, se armó como un compilado de lo mejor de esos 4 discos, por eso bueno, le pusieron Paul, Peter, Gene y Ace, así que bueno, acá salió como conocido como los solistas, los 4 solistas. Tengo entendido que el libro lo arrancaste en el 2016, ¿no es cierto? Sí, exactamente, ¿Qué me te, arranqué en el qué te- 2016. ¿Qué te movilizó a escribir sobre Kiss? Más allá, bueno, el fanatismo, está bien, Sí, pero el momento, y ¿por qué ahora? sí, en ¿Por qué realidad este como momento? fan siempre tuve como un sueño, yo soy bastante fanático de la banda, siempre de muy chico, bueno, me gusta coleccionar todo lo que es bibliografía, viste, revistas, diarios, artículos, recortes, y siempre me gustó leer mucho sobre la banda y siempre tuve desde chico, desde los 15 más o menos, el sueño de escribir un libro, y había hecho como un par de intentos de biografías o cosas así, pero bueno, ya en el 2016 se me ocurrió la idea de hacer algo puntualmente basado con la historia de Kiss en Argentina, porque en realidad siempre me había llamado mucho la atención todo lo que se decía de ellos acá, cómo le pegaba a la prensa, el tema de los pollitos, Claro. cancelaciones de algunos shows. Entonces, si bien no viví esa época, pero siempre me llamó mucho la atención y bueno, no se había hecho nunca, entonces me parece una buena idea de poder abarcar toda esa historia que nunca se había contado. Por fin encuentro también en el libro, un poco geándolo, Ale, un poco la historia bien profunda y bien escrita, con datos que están en tu Sí, libro, acerca de los famosos shows cancelados de la Bombonera, ¿no? Vos pudiste sí, hablar incluso con gente que trabajó en la gira con Kiss y que, sí, bueno, que no se llegó a un acuerdo. El comando ese supuestamente que también, digo, ¿no? pues, exactamente, Amenazaba los de con volar la abril. cancha. Sí, sí, por suerte para ese capítulo, que fue uno de los que más me gustó hacer por la investigación y demás, pude hablar con Chris Lent, que era el business manager de Kiss de esa época, que es el que vino a negociar acá a Argentina y bueno, en Brasil también, con esta producción Demorx Producciones, y me contó un montón de cosas muy buenas. Por ejemplo, por qué Paul y Gene no querían venir acá a Argentina, eh, que me contaba que lo veía como, nos veían, no como indios, pero era como muy primitivo, ¿viste? Tengamos en cuenta que el único show a nivel estadio que se había hecho acá en Argentina era el de Queen en el 81 y bueno, no había mucha tecnología en cuanto a puesta en escena, luces, Claro. sonido y demás. Entonces él me decía, con un estándar tan grande que teníamos de shows, ellos no querían bajar el estándar, digamos, hacer una presentación reducida o tener que sacrificar algo de tecnología, luces o sonido. Entonces era como que no. Pero bueno, en esa época Kiss en Estados Unidos había bajado bastante la popularidad, entonces cualquier oferta que venía de afuera como que la tenían que tener en cuenta. Ellos venían de un disco que no habían tenido mucho éxito justamente en ese momento. Yo no me acuerdo si Sí, era Destroyer, cuál era, ¿no? Justamente venían en un momento Criaturas de como la medio de Noche, caída, ¿no? Creatures of the Night, Criatura de la sí, Noche, sí, para Criatura de la Noche. Ujú. el 82 salió, ahí bueno, ya había bajado la popularidad de Kiss en Estados Unidos, por eso, sobre todo por el tema de que, bueno, se habían ido de los originales,
Peter Criss y Friel, habían entrado otros dos, entonces como que ya el público de allá estaba un poco cansado, pero bueno, acá eran bastante populares. Acá la popularidad de Kiss, acá en Argentina, arrancó a finales de los 70, cuando se editó Dinastía, y el famoso I Was Made for Loving You, Fui hecho para Marte, y bueno, duró Ujú. más o menos también, el pico fuerte fue del 79 al 82, 83 más o menos. ¿Y qué puedes contar, por ejemplo, también? Porque para esa época, al poco tiempo, aparece Lick It Up, ¿no? Que va a ser Sí, el disco que van a increíble. dejar el maquillaje por un tiempo, ¿no? Sin espolear Sí, tanto, tal vez, para que la gente pueda sí, leer el libro y pueda comprarlo y llevarlo al arbolito. Pero, sí. ¿cómo fue esa decisión un poco de la banda de quitarse el maquillaje, mostrarse ante el gran público? Sí, bueno, ellos se habían formado en el 73, entonces, bueno, llevaban 10 años como banda y habían tomado la idea de no mostrarse, digamos, en público sin maquillaje. Era como todo un enigma y, bueno, era como todo un juego con la prensa de Estados Unidos, que también les servía la prensa y también porque cada tanto aparecía como alguna foto media tomada de contrabando, entre comillas, o como que sin Ujú. maquillaje y los presentaban y era como toda una novedad mundial, digamos, todo eso. Y bueno, en el 73 también que venían, como te decía, que se habían ido algunos miembros y demás, y había bajado bastante la popularidad, decidieron hacer como un volantazo, digamos, es como, o cambiamos de aire un poco, o esto se va a estrellar, digamos, como que no tenía mucha más vida la banda con maquillaje en esa época, entonces, bueno, decidieron hacer esta movida bastante arriesgada que bueno, le fue bien, duraron hasta el 96 que se volvieron a juntar los originales, hasta ese año estuvieron a cara lavada. Ujú. También hay algo que es una marca, justamente una marca instalada en todo el mundo, Sí, que es el Kiss Army, ¿no? También es sí, como, ¿no? Una convención que sería de fanáticos de todo el mundo. sí, la Kiss Army nació en Estados Unidos, bueno, es un fan club, nació en el 75, unos chicos de Illinois que, bueno, llamaban a radios para que pasen Kiss, porque, bueno, en ese momento no pasaban mucho a la banda en radios, entonces se creó como un ejército de fans que decían que, bueno, si no pasaban Kiss iban a rodear a la radio y demás, y bueno, después fue agarrando popularidad y se fue armando en como distintas sedes en todo el mundo, que también había como para suscribirse, viste, que te daban un carnet y demás, pero después se hizo como algo más simbólico alrededor del mundo, es como que en realidad es como que si sos un verdadero fan o apoyás a la banda, es como que sos parte de la Kiss Army. Y acá hubo varios intentos en los 80 de hacerlo y demás, pero bueno, finalmente se formó en 2010 y bueno, eso también está todo contado en el libro, cómo nació, los intentos de hacerlo y bueno, como finalmente en el 2010 hubo como un auge en Latinoamérica de distintas sedes, eh, en Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y demás, que se hicieron como varias sedes de este fan club. Alejandro, hay un gran trabajo de recopilación en el libro, ¿no? Desde visuales, por supuesto, testimonios Gracias. también, por supuesto. Sí, ¿Cómo fue ese laburo? Hay mucha parte que es tuya, mucho que conservas vos seguramente como fanático, sí, coleccionista. Hay muchas cosas que tuviste que conseguir afuera o te mandaron. ¿Cómo fue ese proceso? sí, la gran parte es de mi colección, como te decía, me gusta, además de coleccionar todo lo que es discografía de discos y demás, me gusta mucho la bibliografía, como te decía, de recortes, diarios, revistas de la época, entonces mucha parte es de mi colección. Sí, también hubo aporte de otros coleccionistas de Buenos Aires, bastante bueno, conocido dentro del mundo quisiera, como Luis Econ y Gabriel Batrano, que me han pasado buen material, sobre todo bueno, las entradas del cine, X contra los fantasmas, Oh, o las entradas del show de Boca que se canceló, y demás también he tenido aporte. Y bueno, también la mayoría de lo que es la discografía también que lo puse eh, al final en color, también es la gran mayoría de mi colección, que eso también tuve la suerte que la editorial me dio la libertad como, bueno, como diseñador gráfico de poder elegir qué imágenes poner, dónde van y demás. Como fan, en realidad como fan sé qué quieren, qué quería ver otro fan, digamos. Entonces como que más o menos sabía qué le gusta al quisero, qué no. Y bueno, la editorial me dio esa libertad de poder jugar un poco con las imágenes, cuáles elegir. Quedó mucho material afuera, pero bueno, quedé bastante conforme con todo lo. Quería que sea también un poco visual. Al fan de Kiss le gusta mucho todo ese aspecto, obviamente, por la banda. ujú. Y bueno, y un amigo personal y colega como Nicolás Igarzábal fue el que te ayudó Sí, también un Nico. poquito a ordenar, Sí, ¿no? sí, Tus Nico sí, escritos. fue fundamental la ayuda de Nico porque, bueno, yo cuando ya había arreglado un poco con la editorial,
que le había gustado la idea, que ya le había vendido digamos, la propuesta, le ya estaba bastante avanzada la idea. Y bueno, lo trabajé con Nico, lo contacté, a mí me gustan mucho los libros que hizo él de Cemento, perdón, también el de Estudios Panda. Ujú. Y bueno, le pedí ayuda porque como te decía, yo no soy escritor, entonces él me ayudó mucho con las correcciones, con ideas y le cambió bastante el libro en ese sentido por el tema que lo hizo más literario, más poético, que muy bueno, fue muy bueno, fundamental su ayuda, sí. Kiss también yo lo recuerdo una banda, Nicolás, en los 80, sobre todo cuando la conocíamos Mm. por lo poquito que circulaba, que también llamaba la atención a los niños, ¿no? A las niñas, porque digo, Sí, sí, esta cosa de la estética, lo visual también, ¿no? Lo fantasmal, ¿no? sí. Lo de las estrellas, digo, ¿no? Generaba también eso en los niños, ¿no? Un encantamiento por la visual, ¿no? Sí, 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 siempre Kiss entró con eso, a la mayoría de los fans siempre que como y yo incluida, entró por los ojos, digamos. Vos ves a 4 tipos pintados, maquillados, y cuando sos chico por ahí, ¿no? Eso te llama la atención, no entendés nada. Por eso sí, es bastante popular en todo el mundo, chicos inclusive de 8 años, 9, 12, y bueno, también aprovecharon mucho eso, porque también, como decías, salían acá las figuritas, la Claro. película de Kiss contra los fantasmas, entonces eran como superhéroes. Entonces no era solamente una banda de rock, de música, sino bueno, que cada uno tenía un personaje. eh, entonces eso sí, siempre por la parte visual y bueno, a esa edad que uno tiene 8 o 10 años, que es bastante influenciable y ver eso, la verdad que te llama, ¿no? Te puede gustar o no, pero no te genera indiferencia. Yo Así que te sí, a muchos cuento, chicos les... Vi que es contra los fantasmas en un cine acá en La Boca, que no existe más, en un continuado. ¿Sabés qué daban antes? Sí. Una película sobre Menudo. No sé si vos recordás. Ah, mira, sí, sí. Bueno, daban Menudo primero y No Kiss viví la después. época de Menudo, pero sí sé que había una película de Menudo Y que nos salió. teníamos que soportar Menudo primero porque no nos podíamos ir antes, mis amigos del barrio, y entrar Sí, después. Pagamos la entrada y no nos dejaban. el Teníamos que continuado. soportar Menudo y después esperar la película de Kiss contra la fantasma, que también hoy uno la ve en el tiempo y es algo bizarro, pero también es entrañable. Sí, sí, esa época, la película es bastante bizarra, digamos, porque ni ellos sabían cómo era el guión, digamos, iban bastante floja la historia y obviamente no eran actores, pero sí se hizo como medio de culto por lo bizarro, como decís vos, es como que tiene esa parte entrañable por ese lado. Así que sí, en esa época estaban muy de moda, bueno, obviamente con Menudo, con Queen, Village People y un montón de cosas acá en Argentina, así que bueno, te tuviste que comer la Sí, película de sí, Menudo. sí, absolutamente. Y vos sabés que también otra cosa que pensaba, por un lado, como decíamos recién, ¿no? La recepción que se le da al público infanto-juvenil, esto de Sí, no tanto por la música, que además al principio que uno no la agarraba tanto, sino también por esto que los shows, lo que veía, las explosiones y demás, sí, la parafernalia. Pero también, hay un mundo adulto que los miraba un poquito de costado, porque uno lo veía a Paul Stanley, ¿no? Andrógino, sí, ¿no? Con esa idea sí, media de travesti también, digo, y ya eso ya sí. hacía un poquito de escosor a la sociedad más grande, más adulta, más pacata, ¿no? Sí, sí, acá en Argentina, bueno, y más que nada con inventos de la prensa, es el tema de que pisaban pollitos, se inventó acá en Tal Argentina, cual, tal cual. y un montón de cosas que eran satánicos, que el nombre significaba Kings in Satan Service, que eran reyes al servicio de Satán, o un montón de inventos, y que uno era chico, por ahí lo creía, o no sé, que Gene Simmons les habían injertado una lengua de vaca, que Ace Frehley era una mujer porque no se le veía la cara, un montón de cosas que a los chicos de esa época, obviamente, con toda la rebeldía adolescente y demás, te llamaba la atención. Y por otro lado, sí, la gente más grande, los padres, lo miraban como horrorizados o como diciendo, bueno, ya se le va a pasar, ya es algo. Pero sí, siempre tuvieron problemas acá en todo el mundo, pero bueno, acá en Argentina también, con la iglesia, con ese tipo de cosas, que cada vez que había una amague de alguna avenida y demás, era como que se armaba como un revuelo nacional por todo eso. Llegó un momento que pudiste conocer a los Kiss en persona. Hay fotos Sí, que vos también mostrás en tus redes sociales, ¿no? sí, justo acá tengo un cuadro ¿Cómo acá con fue ellos. eso? ¿Qué impacto te dio? ¿No? ¿Cómo Sí, fue sí, eso? ¿Cómo bueno, se dio esos primeros encuentros? yo como fan, bueno, tuve la suerte de conocer a los 8 miembros y exmiembros vivos de Kiss y bueno, tener fotos, autógrafos, eh,
de ellos en varios discos, bueno, varios tatuajes de sus firmas. Soy como bastante cholulo en ese sentido, entonces sí fue conocerlo, bueno, sobre todo los conocí un par de veces por separado y demás, pero bueno, tener una foto con ellos con maquillaje, digamos, en personajes, como que es un sueño de toda mi vida, que eso lo puedo cumplir en los cruceros. Ellos hacen crucero todos los años para fans, que sale desde Miami. Yo tuve la suerte de estar en 3, y bueno, que los 2 primeros que fui incluían foto. Entonces, bueno, tuve esa suerte de que, si bien es algo bastante rápido, digamos, pero bueno, queda inmortalizado ese momento en la foto. Es todo como un flash muy rápido, verlos, tenerlos ahí al lado tuyo, maquillado, con esas botas y demás. Es como que, bueno, se te viene toda la vida de fan en un segundo, pero bueno, quedó inmortalizado ahí en la foto, por suerte. ¿Lo fuiste a ver última vez acá en el Hipódromo de Buenos Aires? Sí, 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 ahí en el campo de polo, El campo de polo. Ujú. el campo argentino de polo, así tocaron en abril. Y bueno, por suerte le pude dar un cierre a la historia del libro, porque supuestamente el último show que van a hacer, aunque se rumorea que capaz que vuelven, porque bueno, ahora el año que viene la banda cumple 50 años, entonces están como eligiendo como 50 ciudades como para hacer distintos shows. Y bueno, se habla que Buenos Aires puede volver a ser como una continuación de esta gira, que es la gira de despedida, pero bueno, parece que no termina nunca, es la gira sin fin. Pero sí estuve ahí y fui como fan, y también como un poco como el lado periodista también, como Ujú. para poner todo en el libro. Así que ¿Es en ese sentido quedó estrategia, cool. es estrategia esto? ¿Es realmente un poco y un poco? ¿Es no poder cortar con Kiss, hablando de los miembros, no hablando de esto que la Sí, eterna despedida, ¿no? ¿Qué sí. pensás vos? Y ellos ya habían en el año 2000 anunciado una gira de despedida, el Farewell Tour, que en realidad fue todo por Estados Unidos. Pero bueno, lo que hicieron fue sacar a 2 de los originales, Peter Criss y Ace Frehley, sacarlos nuevamente de la banda. Y después, bueno, siguieron tocando, vinieron un par de veces. Y bueno, en 2019 anunciaron la gira de despedida nueva, The End of the Road, supuestamente la última. Pero bueno, siempre es como que la van estirando un poco de onda, como hicieron los Guns cuando volvieron también en 2016. Es como que siempre van estirando un poco, y como te decía, ahora la banda está por cumplir 50 años, entonces bueno, yo creo que era como lógico que algo tenían que hacer, estirarlo un poco más, pero bueno, mucho más, mucho, no le queda mucho más como banda en vivo, pero bueno, siguen estirando un poquito como pueden. En el prólogo del libro está Bruce Kulick, uno de los Sí, guitarristas de las distintas formaciones de Kiss, y Frank Blumetti, que es un periodista muy interesante, muy sí, grosso del rock local, digo, Madhouse y sí. demás. ¿Por qué Bruce Kulick? ¿Por qué lo elegiste a Bruce Kulick para el prólogo, Alejandro? Y Bruce Kulick, bueno, siempre tuve como un acercamiento a él, fue el miembro con el que más veces estuve, que más conocí, no te digo que tenga onda, pero por ahí intercambiar mails y demás. Y bueno, le quería hacer una entrevista y le conté la idea del libro. Él es siempre muy dado con todos los fans, es muy buena onda, un tipo muy humilde, que no tiene pinta de rockstar ni nada, a pesar de haber estado en Kiss 12 años. Pero, pero bueno, le tiré la idea si quería hacer el prólogo. Yo quería contar un poco también, porque él cuando vino aquí por primera vez en el 94, él era el guitarrista de la banda, entonces que cuente un poco eso, cómo fue el primer show en Argentina, que se hizo un River, después se hicieron 4 obras, después volvió varias veces también como solista, con otra banda que formó que se llamaba Union. Entonces, bueno, cuenta un poco ahí todas esas visitas que hizo, después las visitas solista con su otra banda. Y después, bueno, Fran Blumetti también, a mí me gusta mucho cómo escribe, también, bueno, que él fue el que hizo el primer fanzine de acá de Latinoamérica, que se llamaba Kissmania. Ujú. Y bueno, uno de los ejes libres era cómo era ser fan de Kiss en los 80. Yo quería enfocarme mucho en eso, como te decía, con todo lo que decía la prensa, las cosas que nos llegaban, material, cómo esos chicos, siendo adolescentes en esa época, cómo recuerdan hoy, casi 35 años más tarde. Entonces, bueno, eh, me pareció muy bueno cómo escribe él. Bueno, es un gran periodista, un gran escritor. Entonces me pareció que estaba muy bueno todo lo que contaba, cómo era ser fan de Kiss acá en esa época, acá en Argentina. Así que quedó muy bueno ese prólogo también. Para ir terminando, Alejandro, este ratito con la agencia Pacurondo, agradecerte de vuelta mucho por este No, por momento. favor, gracias a También ustedes. preguntarte cuál ha sido un poco lo que vas recibiendo.
como de evolución, ¿no? Porque como hablamos recién, Sí, ¿no? El fanático de Kiss, digo, ama la banda, ama el sí, grupo y bueno, nada, está muy atento a todo lo que pasa, a lo que se dice, a lo que se escribe. sí. Sí, sí, por suerte, bueno, yo como fan estoy como bastante metido en el mundo quisero acá de Argentina. Y sí, tuvo muy buena aceptación. Por suerte fue bien recibido. eh, Mucha gente, bueno, me escribía, me felicitaba también porque me decía, bueno, gracias porque me hiciste viajar en el tiempo, no sé, 35, 40 años, cuando mi vieja me compraba las figuritas, cuando tenía 8 años, iba al colegio y ahora que, no sé, tengo 50 y me siguen gustando como el primer día y me hiciste recordar un montón de momentos muy lindos y bueno, me agradecen porque no se había escrito nada al respecto sobre la historia de la banda acá en Argentina. Eh, Así que no, tuve muy buena, por suerte, aceptación. También me han escrito de otros países que Kiss tiene eso también, que si bien es como un libro muy, muy particular, porque la historia de Argentina, a los fans de Kiss tienen eso, que le interesa también conocer qué pasó en otros países, entonces se han enviado varias copias a Chile, a Brasil, inclusive ha llegado a Japón, eh, a Estados Unidos, ha llegado a la banda, por suerte tengo algunas fotos de ellos con el libro. eh, un fan que viajó al crucero este año le hizo firmar a todos la tapa, que también me causó mucha alegría. No, por suerte tuvo muy buen recibimiento. Hicimos como antes que salga digamos, a la venta oficialmente en librerías, que por suerte, bueno, se consigue en todo el país. Hay una disquería en Villa del Parque que se llama Metal Rock, que es especializada en Kiss, que está con todas las novedades. Y también hizo un adelanto y bueno, se vendieron como 200 copias en 2 días, entonces tuvo muy buena aceptación por parte de los fans. ¿Y tenés pensado bajar a Buenos Aires en algún momento para hacer una presentación oficial por aquí? Sí, me gustaría armar algo, porque bueno, sé que cada tanto se arman algunas reuniones quisiera, pero bueno, no son tan grandes, son como más chicas, pero sí me gustaría armar algo y bueno, poder presentarlo oficialmente sería algo muy lindo, con la editorial y demás, que obviamente les agradezco al Gourmet Musical bueno, por creer en el proyecto, apoyar y bueno, a ellos les gustó mucho la idea, que como decía, que es como algo original, no es, es una investigación propia, digamos, no es la típica biografía de la banda que podés encontrar en otros libros o internet o revistas y demás, sino que es como una investigación propia con muchas entrevistas exclusivas de periodistas, fans y bueno, inclusive, bueno, miembros de la banda, allegados. Entonces, en ese sentido es como que a la editorial le interesó mucho ese aspecto que sea algo original. Agradecerte mucho por este contacto con la agencia Paco No, por Urondo. favor. Ojalá que el año próximo, que está Ojalá, al ojalá que llegar, pueda nos estar por ahí. encuentre también por aquí, por algún lugar, para estar charlando y presentarlo en vivo aquí Ojalá. en la ciudad de Buenos Aires, al libro sobre Kiss en Argentina. Alejandro Risotti. Bueno, Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco no, Urondo, Alejandro. gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos estamos viendo. Chao. Adiós. Chao, chao.